Hola hermanos, quizás después de haber escuchado todas estas prédicas, esté preguntando qué es lo que haría entonces si no, después de escuchar todo esto, y qué hacer, ¿no? ¿Dónde congregarnos si vemos que todas las iglesias están contaminadas? Y usted haya escuchado quizás esto, este texto, que le hayan leído esto, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Le dicen no se congregas con nosotros y ya le empiezan a decir que usted es una apóstata, ¿no? Pero usted no se puede, dice, no, pero no me puedo congregar porque esta gente enseña cualquier cosa, ¿no? Y vamos a ver también en Hebreos 13:7 que dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Fíjese que acá dice que hablan la palabra de Dios, hoy no están hablando, y debemos considerar eso si están hablando, ¿no? También dice en el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, el requisito es que ellos prediquen la palabra de Dios y que velen, pero hoy vemos que no se predica la palabra, ¿no? Hoy se grita, se salta, hay mucho jubileo, pero no hay nada de la palabra de Dios. Vamos a considerar ahora en el Antiguo Testamento lo que quería decir, o sea, cuando se congregaban. Le voy a invitar a leer unos textos bíblicos, si no yo se los voy a leer. Bien, en Levítico 10:17 que decía así, ¿por qué no comiste de la expiación en lugar santo, pues es muy santa, y que le dio él a vosotros para llevar a la iniquidad de la congregación, para que sea reconsiderado delante de Jehová? Ahora lo vamos a explicar esto. Y Deuteronomio también 18:16, Deuteronomio 18:16 dice así, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo que no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Esos dos textos, porque hay muchísimos más, pero vemos que en la antigüedad, cuando se congregaba el pueblo, se congregaba para oír la palabra de Jehová, se tocaba trompeta y todos se reunían y Jehová hablaba, ¿no? Yahvé hablaba y el pueblo escuchaba y después actuaba. Eso era congregarse, ¿no? Se congregaba, sí, pero para escuchar la palabra. Hoy se congregan, pero no para escuchar, ¿no? Hoy hay mucho baile durante 2 o 3 horas, 15 minutos de predicas, y solamente para estimular que eres un campeón, que todo lo puedes tú, y no se predica, no se edifica el pueblo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacía otro siervo. Fíjese también en el Antiguo Testamento, ya vamos a ir al Nuevo Testamento pronto, por el tiempo usted sabe que no tenemos mucho. En Esdras 7:10 es así, porque Esdras, acuérdense que era un maestro, ¿no? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar a Israel y su estatuto y su decreto. Fíjese que el maestro hoy debe enseñar la palabra de Dios. El pastor maestro debe enseñar al pueblo. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Lo invito por favor a Efesios 4:11, si no me equivoco bien. A ver, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, y otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo, para que no seamos niños flotando llevados a donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar que emplean, con astucia y la artimaña del error. Y ahí sigue, lo invito a que les diga. O sea, el maestro debe enseñar a aquellos que están escuchando, al pueblo de Dios, edificarlo en la doctrina santa, la sana doctrina, que crezcan en la unidad de la fe, no un ecumenismo, sino que crean todo en la doctrina de la fe, ¿no? Creyendo y edificando. Eso es nada que hoy lo que vemos, ¿no? Que buscan llenarse los bolsillos y piden plata y todo eso, no. Es que crezca el varón, debe edificar. Y después vamos a ver más adelante en nuestro estudio que el propósito de Dios que nosotros nos vayamos pareciendo más y más a nuestro amado Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo utiliza las Escrituras. ¿Qué hacemos entonces si no encontramos esto ahora? Dirá, bueno, pero en mi lugar no hay. A mí me pasó lo mismo. Acá hay 150 iglesias que se predica el Evangelio de la prosperidad y sanidad y no he encontrado. Y voy a ver entonces lo que quiere decir la palabra, ¿no? Usted sabe que iglesia quiere decir eclesia quiere decir llamar afuera, ¿no? Se llamaba afuera de las casas para congregarse. Bueno, mire lo que la palabra de Dios dice. Pablo en 1 Corintios 11:18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo
lo creo. 1 Corintios 11:18. Pablo decía que cuando nos juntamos todos formamos la iglesia. Aquí la iglesia, toda aquella persona que nació de nuevo y es ahora un cristiano, forma parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio, el lugar donde por más que vaya, usted 5 días reunido dentro de un templo, no va a ser salvo usted. Usted es salvo por hacer la obediencia de Dios y por santificarse, ¿no? Entonces la iglesia somos nosotros, no es el templo, como ellos dicen que no, porque no venís todos los días, no sos salvo. No es por eso. Fíjese que decía también en Hechos 6, del 2 al 4, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Y fíjese que los apóstoles decían que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Los apóstoles están preocupados en ¿qué? En la palabra de Dios, en predicar. Hoy están preocupados esta gente en predicar la palabra de Dios, porque los apóstoles decían que ellos necesitaban predicar la palabra de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina, en la enseñanza. Y dice: no, la doctrina divide. No, dice que ellos sí le importaba la doctrina, la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, la comunión unos con otros, y el partimiento de pan y de las oraciones. En Romanos, bueno, fíjate hasta ahí que ellos se preocupaban por la palabra de Dios, por predicar, no por 15 minutos ahora nada más, y no cobraban. ¿Qué hacer? Fíjese lo que hacían en la antigüedad: se reunían en sus casas, eran perseguidos. Fíjese, Romanos 16:5, dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa, a la iglesia que está en su casa. Filemón 2, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas de Dios que había hecho en ellos. ¿Ve? Recibido por la iglesia. ¿Quién lo recibieron la iglesia? ¿Qué quiere decir esto en Hechos 15:4? ¿Que todas las iglesias salieron así, los templos? No, la iglesia está diciendo que los salieron a recibir, eran los hermanos. Entonces en Hechos 28, del 30 al 31, fíjese lo que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjese que Pablo no tenía una gran iglesia, un gran templo, él tenía una casita alquilada donde él enseñaba. ¿Pero qué hacía en esa casita? Él enseñaba y predicaba. 2 años en su último tiempo antes que fuera un mártir y él muriera, ¿no? Pero no, en ningún lado vemos acá que son templos. No, nosotros formamos la iglesia. Fíjese en Juan 4:21, donde el Señor Jesucristo le dice que iba a llegar el momento donde no se adoraría en Jerusalén. ¿Se acuerda cuando está hablando de la samaritana? Le dice que ahora adorarían en espíritu y en verdad. Entonces, cuando usted lo adora en espíritu y en verdad, no importa si usted está en la China, está en el Brasil, donde está, lo importante es que usted le esté adorando en espíritu y en verdad. ¿Nos tenemos que reunir? Sí. Si usted encuentra una verdadera iglesia donde se enseña la sana doctrina, es su deber reunirse. Pero si no, no se contamine con esta gente, por más que le diga que se debe reunir y que se va al infierno. Eso es mentira lo que están enseñando, ¿no? Bueno, espero que le haya servido estos estudios que estamos subiendo. Le ve el último texto en Colosenses 1:7, dice así: y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fíjese que Epafras había escuchado la palabra y él no dice: tengo que hacer esto o aquello. Él fue, y esa palabra que escuché de Pablo fue y predicó en Colosa, y ahí se formó la primera iglesia, ¿no? Y hoy dice que si no tenés esto, no tenés aquello, no podés, ¿no? Pero todo es porque ellos quieren que no se separen de ello, ¿no? Y vemos que también, se acuerda también cuando el primer reformador que hubo, que fue Martín Lutero, que él tampoco, él vio y no se pudo callar. Cuando leyó Gálatas, fue y puso las 95 tesis. Entonces, hoy también lo que hace falta son verdaderos reformadores, como dice Judas 3, que contendamos ardientemente por la fe. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, en su casa, usted lea su palabra y estudie y fíjese, y si no, seguiremos subiendo por acá lo que más podamos y en estos tiempos, y tratando de mandarle a aquellos que se comuniquen con nosotros a algún lugar, o a otros hermanos que también están como nosotros en estos últimos tiempos. Nos hemos aislado porque vemos que cada día se va acercando el día y no decidimos contaminarnos, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo: no te contamines con ella, ¿no? Para que no venga la ira. Bueno, gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. La paz sea a vosotros y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y decimos pronto: Cristo ven pronto. Amén.